En estos 15 años, gobernador, hemos hecho un gran esfuerzo en infraestructura, entregando computadoras, entregando libros de la colección Bicentenario, entregando laboratorios, reivindicando a las madres colaboradoras con el programa de alimentación escolar, con la corporación, pero nada de eso tiene sentido si no es por el maestro y la maestra. Nosotros podemos tener nada de esto, o sea, no tener escuela, no tener computadora, no tener libro, no tener absolutamente nada. Y tenemos un buen maestro y una buena maestra y la educación va a ser de calidad. O al contrario, pudiéramos tenerlo todo y no tenemos un maestro comprometido, bien formado, y de nada nos va a servir toda esa infraestructura y esos libros. Esto no quiere decir que no vamos a seguir invirtiendo en computadoras, en libros, en laboratorios, en infraestructura, en el morralito. Vamos a seguir invirtiendo. Pero lo más importante y donde más tenemos que invertir es en el maestro y en la maestra. ¿Qué recogen ustedes de estas declaraciones que emitió el ministro del Poder Popular para la Educación en nuestro país, profesor? Bueno, realmente si el espíritu es orientar la educación en ese camino, está acertado, ¿verdad? Primero hay que construir los pilares de la calidad del docente. Los pilares fundamentales, como dije anteriormente, es fortalecer su salario, fortalecer su seguridad social, fortalecer la carrera docente y fortalecer su formación. Si esos 4 pilares fundamentales se fortalecen, se logra ya un avance importante para iniciar una realidad de una calidad educativa a nivel global. El maestro es el centro de todo, es el centro de la escuela, es el centro de los procesos y del hecho educativo. ¿No se concibe entonces un buen sistema educativo por más mejoras a la infraestructura que se hagan si el docente entonces no cumple con esa formación, con esa capacitación y actualización que es necesaria? Lógicamente, es un complemento, la infraestructura escolar es importante. El último censo del 2011 dio como resultado que en Venezuela hacen falta la construcción de 2.500 escuelas. Okay. El gobierno ha anunciado la construcción de aproximadamente 500 escuelas, pero imagínense, la diferencia es bastante. Okay. Porque hemos visto que el gobierno, más que construir, ha reparado. Entonces es un gobierno más que repara escuelas y no construye. Y tenemos que ir a la construcción de las escuelas. En el aspecto de la infraestructura también está la dotación de las escuelas. Aquí a principio, ¿cuentan los maestros con las herramientas necesarias en nuestro país para ejercer sus funciones, profesora? Bueno, mira, es bueno recalcar que las estructuras en este país, más del 65%, mucho más del 65% de las estructuras escolares a nivel nacional están deterioradas, es decir, no tienen las condiciones para el desarrollo estratégico pedagógico en las aulas. Okay. O sea, un docente en este siglo XXI que todavía estamos trabajando con tiza y pizarrón. El ministro habla de las canaimitas, pero hay un gran porcentaje de docentes en el aula que no han recibido las canaimitas, y quien las recibe en los planteles no está el sistema de internet. Es decir, que no hay las materias didácticas suficientes para el desarrollo de la pedagogía, y en este caso entonces el docente tiene que buscar su imaginación, y eso es lo bueno que tiene el docente venezolano, que tiene mucha creatividad, y de acuerdo a la creatividad es cuando entonces desarrolla la pedagogía en el aula. Entra en juego además otro factor durante los últimos tiempos, que es la inseguridad. ¿Cómo estamos allí? Bueno, la inseguridad es generalizada en Venezuela. Las escuelas no escapan a esa realidad. Sobre todo en los sectores más vulnerables, pues, las escuelas situadas en sitios de difícil acceso, inclusive la inseguridad ha llegado a la parte urbana de las escuelas. No se ha atacado realmente, el maestro va a la escuela con miedo, no solo a la llegada de su aspecto externo del camino de la casa a la escuela, sino también en la parte interna.
se han generado actos de violencia con maestros, enfrentamientos con los propios estudiantes, que, bueno, que reflejan una descomposición social bastante profunda, y que, bueno, el sistema como tal debe recomponerse para que eso también tenga solución. Hablábamos, bueno, vimos un pequeño material que preparó nuestro equipo de producción, lo veíamos al finalizar el segmento anterior, que hablaba de la situación de los jubilados. Y todo esto entonces nos lleva a caer en el punto que tiene que ver con la seguridad social del educador en nuestro país. ¿Cómo estamos allí en materia de beneficios sociales que permitan, por ejemplo, entre otras cosas, la atención en salud? Bueno, fíjate, hablar precisamente de ese problema de la seguridad social, habría que hacer un análisis no en función del discurso ni de la retórica del ministro de Educación, sino de los hechos concretos. Y los hechos concretos es que el docente, el magisterio, sufre cuando está enfermo. Y sufre cuando está enfermo porque no tiene seguridad social. ¿Qué ha pasado con el IPASME, por ejemplo? Bueno, el IPASME es una institución que ha dejado de ser en la práctica del magisterio. Ha sido más bien para beneficiar otras políticas y no precisamente el desarrollo de la seguridad social del docente. Te ponemos un ejemplo. En el estado Aragua el IPASME está cerrado. ¿Y por qué también decir que hay algunos estados que están totalmente colapsados? O sea, no es posible, si el IPASME es del magisterio, históricamente es del magisterio, en el caso de aquí de Caracas, el docente tenga que hacer unas colas grandes para que le puedan dar un número y ser colocado en un servicio médico. ¿Ha cambiado la prioridad del servicio del IPASME? Bueno, realmente el Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación fue creado precisamente para garantizar la seguridad social de los educadores, no solo del sector magisterial, sino también de los administrativos y obreros. Ahí convergen todos los trabajadores del Ministerio de Educación. Esa realidad también se ha deteriorado, tal como lo mencionamos con el resto de las situaciones del docente, en caso del salario. Hoy tenemos el 60% de las unidades médico-odontológicas del IPASME a nivel nacional totalmente colapsadas, como dijo la colega. Están cerradas por falta de insumos, por infraestructuras. Los planes y programas de créditos hipotecarios están totalmente desfasados de la realidad. Hasta hace poco eran 200.000 bolívares para adquirir una vivienda. Esta semana la acaban de subir a 400, que no alcanza ni siquiera para alquilar un inmueble. Y así por el estilo, programas que anteriormente estaban activos como el turismo, la recreación de los trabajadores, todo eso está paralizado. Pero hay un complemento que se logró vía contratación colectiva, que es el HCM. Pero el HCM anteriormente lo administraba un seguro de riesgo y ahora lo administra el propio Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio tiene problemas de cancelar a las clínicas oportunamente y las clínicas se niegan a prestar el servicio. Por lo tanto, el HCM se convierte en un servicio indigno para el magisterio. Es una vergüenza cuando uno se acerca a la clínica y es rechazado porque el ministerio no ha cancelado. Pero además de eso, la convención colectiva tiene 25 cláusulas del contrato que el ministerio ha incumplido, desconoce, y es un mensaje para el ministro. Y de esas 25 cláusulas, el 50% es de seguridad social, vivienda incumplida, alimentación que prometieron a través de Mercal del docente, incumplida. El HCM, igualmente en condiciones de deudas con las clínicas. Y otra serie de beneficios de carácter social que enriquecen el salario social del trabajador, pero en este caso no llegan, estos beneficios no llegan. Y nosotros la semana pasada se introdujo un documento en la Inspectoría Nacional del Trabajo apelando al 440 de la Ley Orgánica del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo, que ahora se llama Ministerio de Protección Social del Trabajo, bueno, proteja al trabajador y haga valer
el derecho que tienen los trabajadores a ser beneficiados de esta convención Hay colectiva. algo además, un poco pasando a otro punto, que llama muchísimo la atención de estas declaraciones del ministro de Educación y tiene que ver con la atención al docente. Él decía que a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos en estos últimos 15 años, pues estaban conscientes y reconocía de algún modo que era necesario mejorar sobre todo la calidad de la docencia en Venezuela. Era necesario superar las barreras que quizás tenemos todavía. Vamos a ver este trabajo que preparó nuestro equipo de producción que habla de este aspecto formativo de los docentes en Venezuela y luego lo comparamos con lo que quizás era la formación del docente en generaciones atrás. Vamos a verlo. En primer lugar, debo reconocer que los docentes que en este momento están en el sistema escolar, en el sistema educativo en general, lo hacen por vocación. Yo considero que les exhortaría que se mantengan en el medio educativo, pero a la par de ello luchen por mejorar sus condiciones socioeconómicas. Hace más o menos 15, 10 años, los aspirantes a ingresar a la escuela de educación eran aproximadamente 4.000, 5.000 estudiantes para 100 cupos, 100, 200 cupos. En la actualidad la demanda se ha reducido drásticamente, que creo que no llega a 1.000 estudiantes para la misma cantidad de cupos. Eso tiene que ver, por supuesto, con las condiciones laborales en las cuales se están desarrollando los docentes cuando llegan al medio laboral. Y a mi modo de ver, eso tiene que ver con una política de Estado. Lamentablemente, en este momento ha habido, en los últimos 15, 16 años, ha habido prácticamente un divorcio entre las políticas del gobierno y las políticas de formación que tienen las universidades del país. Eso ha llevado a que en general el gobierno se haya ocupado más de crear nuevas universidades, improvisar, a mi modo de ver, la carrera docente en esas nuevas universidades que no tenían tanta experiencia y no invertir en quienes ya teníamos un trabajo desarrollado al respecto. Y eso se expresa, por supuesto, en una baja calidad educativa. Y de hecho dan cuenta muchos de los resultados de la reciente consulta nacional, donde se habla precisamente que hay una opinión generalizada de que hay un deterioro creciente de la calidad educativa, donde uno de los factores tiene que ver con la calidad de la formación que están recibiendo estos docentes. ¿Coinciden ustedes con esto? ¿Hay en efecto un deterioro en la calidad educativa? Profesora Raquel, brevemente. Sí, el deterioro de la profesión docente no solamente está enmarcada en la situación de su crisis salarial, que lo lleva a una condición de pobreza, sino que también está enmarcada en las políticas públicas casi nulas de la formación docente. Pudiéramos decir que el Ministerio de Educación tiene una política de formación docente, pero una política de formación docente que no está ajustada a los intereses del sistema democrático, a los intereses de profundizar estrategias, metodologías y teoría de lo que tiene que ver con el proceso pedagógico de enseñanza. Y allí tiene razón el profesor Loreto en señalarlo, no hay política, porque, por colocar un ejemplo, la UPEL es la Universidad de Formación Docente, y en este caso, hace más de 7 años, el gobierno le colocó instituciones paralelas, llamadas misiones, llamadas aldeas universitarias, y que esas son las que forman, entre comillas, docentes, y son los que van a colocarse en las vacantes que dejan los jubilados. ¿Se les da prioridad a los egresados de estas misiones? En este momento se le está dando prioridad, inclusive tanto es así que tenemos ya 3 años donde todas las zonas educativas del país le están dando prioridad para entrar como interino a la carrera docente a estos que están saliendo de las misiones, y le niegan a aquellos que tienen el título del UPEL y de las escuelas de formación docente, en este caso de la UCB, para entrar a un proceso laboral. ¿Qué ha pasado entonces con los concursos para optar a vacantes, los concursos para los ascensos, profesor? Bueno, realmente la
La carrera docente en Venezuela tiene un reglamento del ejercicio de la profesión docente, pero la Ley Orgánica de Educación, promulgada en el 2009, derogó ese decreto en su mayoría de sus artículos, Okay. igual como derogó la anterior ley, ¿no? Y esta ley daba un mandato al mismo ministerio a generar un reglamento provisorio del ejercicio de la profesión docente. Desde el 2009 hasta la fecha no se ha logrado esa realidad, a pesar de que los gremios docentes han consignado al Ministerio de Educación proyectos de reglamento y se han engavetado hasta ahora. Esta semana fue que el ministro llamó la atención sobre el reglamento y bueno, esta tarde tenemos una reunión en el Ministerio de Educación para tratar el tema, una propuesta que ellos tienen para contrastar con la nuestra. Ahora una Pero pregunta. la misma Asamblea Nacional tiene también aquí un compromiso sobre una ley, la ley del ejercicio de la profesión docente. También la Asamblea está en mora con esa realidad. Hay una...